Bien, nos acompaña otro Sonejol, teníamos algún problemita con la imagen de video, así que estamos tratando de restablecer la comunicación con el ex vicepresidente para tratar de tener una visión, una evaluación de lo que podría ser para él el futuro del país y cómo se están componiendo las fuerzas políticas del país. Hasta entonces retomo la información más relevante del fin de semana, sin duda, que es la emboscada que sufrieron estos 11 militares, son 12 muertos, 11 de ellos militares, en un operativo contra la minería ilegal en el sector de Punino, en la frontera entre Napo y Orellana. Inicialmente se habían, ya vamos a ver la declaratoria de 3 días de luto nacional que el gobierno nacional ha establecido, también la comunicación de la Asamblea del Estado colombiano y varias otras informaciones relacionadas a este suceso lamentable que enluta a los ecuatorianos en este momento. Ya está Otto y creo que ya tenemos imagen, así que voy a regresar a mi charla con mi querido amigo Otto. Ahí estamos, Otto. Seguimos congelados, hermano. Sí. Bueno. Qué raro. La verdad es que hemos conversado ya por esta plataforma. Estoy exactamente en el mismo lugar, con la misma computadora. Qué raro, hermano. Sí, y acá no me aparecen problemas de conexión, que usualmente me avisa cuando hay algún problema de internet. Nos está fallando la tecnología, que normalmente nos ayuda, pero bueno. Tratemos de continuar esperando que se restablezca la conexión. Te decía, a ver, existe la sensación más allá de fanatismo, más allá de victorias o de derrotas o de reclamos de fraude, existe la sensación de que en general el proceso no fue un proceso limpio, fue un proceso donde intervino permanentemente el Tribunal Contencioso Electoral, fue un proceso donde se tomaron resoluciones sobre la marcha del proceso. ¿Cuál es tu evaluación general, mucho más allá de los resultados? ¿Cómo queda la salud de la democracia luego del proceso electoral que hemos vivido, querido? Yo personalmente no veo el fraude del que están hablando, no veo las tintas mágicas, no veo, eso no lo veo. No te digo que en el Ecuador no han existido fraudes, han existido. Creo que nunca nadie ha tenido capacidad de probarlos. Y a mí me parece que cuando uno se embarca en una aventura de este tipo, está en la obligación de tener un control electoral que te permita controlar cualquier inconsistencia, por llamarlo de alguna forma. El correísmo tiene el mayor control electoral del país y la mayor experiencia electoral en el país. Entonces creo que estaban en la obligación de poder demostrar de forma correcta, de forma adecuada, cualquier inconsistencia. En mi opinión no lo han hecho. Ahora, ¿qué ha existido en el proceso electoral? Bueno, es la segunda ocasión que un gobernante es candidato. Antes no lo permitía la Constitución. Hemos tenido expresidentes candidatos, Borja, Hurtado, Lucio, pero el mismo Bucaram creo que ha sido después de haber sido presidente. No, Bucaram nunca llegó a candidatizarse, Bucaram, sí, su hijo, Dalo. Entonces fue candidato. Sí, asambleísta, creo que fue candidato. Sí, le fue muy mal, pero asambleísta. sí, creo que fue candidato. Ya. Entonces tú tienes ese antecedente, pero es solo la segunda vez que un presidente en funciones es candidato. El otro fue Correa. Y Correa lo en que el se 2003. repitió, claro, y lo que se repitió es lo mismo que se le reclamaba a Correa, que es el Estado participando en la campaña. Ese es un tema para mí importante. Es un tema difícil de controlar, que se le criticó mucho a Correa. A mí me llama la atención, a veces siempre te digo, me molesta es el doble rasero, ¿no? A ver, ¿por qué no les molestaba cuando lo hacía Correa y sí les molesta ahora? A mí me molesta siempre, me preocupa siempre. Y por eso buscamos, en ese entonces, estoy hablando ya cuando Correa había salido, buscamos el tema de restringir las reelecciones, que en mi opinión es la única forma real de tener algún tipo de limitación respecto al Estado candidato. Dígase a nivel nacional o a nivel local, ¿eh? Porque también ocurre a nivel local y ocurre mucho. Ocurría con Nebot, por ejemplo, con mucha frecuencia. Sí. Ahora, ¿cómo se llamaba el alcalde de Chone, que también tuvo no 3, era en 4 Chone, periodos? era en Paján. Fue alcalde en Sí, Paján. sí, Ya me voy a acordar el nombre, lo conozco, lo llegué a conocer como vicepresidente.
Lo tengo muy eh, presente, pero no, también se me escapa el nombre, sí. en Paján, en Paján, yo me voy a acordar. Hasta que es el dueño de la gasolinera de Cascoel donde venden los corviches, para que tú sepas. Cascoel es Ah, parroquia no de te Paján. creo, Claro, claro. no te creo. Ay, Natael Morán. Natael, Natael Natael, Morán. Bueno, exactamente, sí. el caso de él es diferente porque antes de la Constitución del 2008 sí se podían reelegir los alcaldes, los asambleístas, los prefectos, no se podían reelegir los presidentes. Entonces no tenías presidente candidato. Luego se podían reelegir todos, después de la Constitución del 2008, con una restricción a 2 periodos. Luego Correa levanta esa restricción y Moreno la vuelve a imponer. Para mí esa restricción es importante porque es la única limitante que tenemos de que el Estado no sea candidato cuando un incumbente, como le dicen los gringos, busque la reelección. Ahora, un candidato en funciones que busca la reelección tampoco tiene garantizado el resultado positivo. Mira tú lo que De pasó acuerdo. con Cintia Viteri en Guayaquil. Es decir, si las cosas no van bien, ni con Estado ni con aparato estatal ganas. ¿Ya? Dicho eso, yo pasaría, si yo estuviese en la posición de Revolución Ciudadana, pasaría rápido la discusión del fraude porque no la están sustentando bien. Buscaría reforzar a nivel del Código de la Democracia las restricciones para el uso del Estado en campaña, entendiendo que les va a afectar a ellos también porque lo hacían en dimensiones comparables. ¿Ya? Y trataría más bien de trabajar en eso y pasaría a la oposición. No los veo a ellos en plan de cooperar nada con Novoa. Esa luna de miel corta de los primeros 6 meses del mandato inicial de Novoa, después de la muerte cruzada, no se repetirá. Digamos, se Oye, acabó la historia del PRO, es anti contra anti ahí. eso te iba a preguntar, no se repite porque cambia el escenario, no se podría repetir ahora porque el primer ensayo no salió bien para ellos. Es decir, creo yo que si es que la idea era sostener una alianza de gobernabilidad, muy prontamente quedaron fuera de juego. El escenario está seteado para que esto se repita en esta siguiente asamblea, es decir, eh, la confrontación está marcada o estará marcada desde el mero inicio, desde el mero génesis de la gestión. Yo creo que sí. También la posición en el legislativo de Novoa es otra. Novoa llegó con prácticamente nadie a la asamblea del 2023. Ahora yo creo que va a pasar los 80 legisladores. ¿Ya? Entonces es otra posición. Ahora, dicho esto, más allá de la política o de la línea política, también es importante que se logre encontrar consensos en temas que sí son de urgencia nacional, ¿no? A mí me parecería torpe de ambas partes que en torno al tema de la inseguridad no existan consensos. No sé si me explico. Me Ya, parecería de acuerdo, contraproducente. ¿Ya? de Entonces, acuerdo. esperaría que a pesar de las diferencias que ahora tienen, al menos en esos temas, y ojalá quien presida la asamblea, que seguramente será alguien de ADN, al menos en esos temas puedan tener algún tipo de consenso en pro del país. Yo entiendo que ya se han causado heridas profundas, que entre ellos no se llevan, que hay resentimientos, qué sé yo, pero esos temitas, chuta, amerita que estén todos a la altura de las circunstancias y que encuentren espacios de cooperación. Es mi opinión personal. Oye, si hay alguna acusación que le cae permanentemente al presidente a través digamos, los rumores que se escuchan en el mundo de la política, es que es un tipo impredecible. ¿Se puede sostener un programa de negociación política, un programa de acuerdos políticos cuando el presidente tiene esta fama de ser impredecible? Tan impredecible que en ocasiones ha terminado por vetar proyectos de ley suscritos y aprobados por su propio partido. Miren, yo lo que creo es que lo que hace falta de parte del gobierno es que, primero, entiendo que deben de tener claro que este ya no es el mandato anterior. Es decir, que esa historia Sí. soy un gobernante joven, vengo Y a la terminar, transición ya no, claro, la claro, transición ya no es un elemento en el discurso. vengo a terminar un gobierno inconcluso, ya vengo con la mejor de la voluntad, etc. Esa historia ya no alcanza, porque ya la expectativa, o mejor dicho, la tolerancia se va a convertir en exigencia muy rápidamente, en mi opinión. Es decir, aquí no hay primeros 100 días, no hay 6 meses, esto ya es, ok, ¿qué traes? En el sentido de, y mi opinión personal es, tienen que pasar del apagar incendios
a proyectar un país o un plan a mediano y largo plazo de país, ¿ya? Y si hay una proyección de un plan de mediano y largo plazo de país, es probable empezar a tener esas conversaciones de las que estamos hablando. Porque si tú vives en un país apaga incendios, los planes cambian todos los días. Si tú vives en un país que va de crisis tras crisis, todos los días se afectan las prioridades. Es decir, pasas de la inseguridad a los apagones, de los apagones a la crisis económica. Entonces, todos los días así no puedes. Necesitas tener, no te estoy diciendo que van a dejar de haber crisis que hay que atender, pero a la par tiene que existir una agenda a mediano y largo plazo, que yo creo que es la obligación de cualquier gobernante en esta coyuntura. Correcto. Ahora, para establecer una agenda base, digamos, o acuerdos mínimos, se necesita saber cuáles son las urgencias más inmediatas, es decir, cuáles son las cuestiones que no dejan espacio para la disputa y requieren de acuerdos lo más pronto posible. ¿Tenemos claro eso, Otto? ¿Tenemos claro, tenemos una visión real, un diagnóstico real de cuáles son esas situaciones en el país? Al parecer, cada uno tiene una visión distinta de cada uno de los problemas nacionales. Yo creo que sí, un entendimiento general tengo de cuáles son las prioridades del país. Desgraciadamente siguen siendo las mismas desde el 2021, que tienen que ver con la inseguridad. Pero, oye, tú sabes que me pasó que me puse a recoger papeles el feriado anterior y ¿Ya? me encontré con documentos de los gabinetes sectoriales de la época que yo fui servidor público. Y yo dirigí esos gabinetes y me puse a revisar los temas del gabinete de seguridad. Y claro, el problema de inseguridad hasta el 2020 era un problema marginal en el Ecuador. Sé que todos nos quejamos siempre de los problemas de inseguridad, pero las muertes violentas, cada 100.000 habitantes no pasaban de 7. El tema del secuestro y la extorsión era marginal, realmente marginal. Eran eventos, digamos, puntuales en ciertos lugares, sobre todo hacia la frontera norte por la presencia y la actividad de la FARC. El caso quizás más dramático, el de los periodistas de Diario del Comercio, pero ni siquiera fue un hecho que se dio en territorio ecuatoriano. No sé si me explico, o sea, no entra en la estadística del Ecuador, ¿ya? Entonces, eran temas que no existían y yo creo que desde el 2021 ese es el tema principal. El segundo tema, la gente habla del tema económico, ¿verdad? Pero el tema económico tiene dos caras para mí. La una es la sostenibilidad fiscal, es decir, ¿cómo logras que el Estado tenga la capacidad de responder a estas crisis? Y la única forma de que tenga la capacidad es teniendo los recursos, ¿ya? Entonces, la una cara de la crisis económica es la sostenibilidad fiscal. Y la otra es el crecimiento económico que está estancado en el Ecuador. Está estancado desde hace años. Porque como tenías un modelo que impulsaba el crecimiento o le daba el peso del crecimiento mucho a la inversión pública, y la inversión pública está agotada desde el 2014, desde el 2015, para ser preciso, ¿ya? Que se acabó el boom petrolero y como que el Estado le quedó grande al ingreso fiscal y desde ahí vienen todos, desde Correa se vienen haciendo ajustes fuertes, ¿eh? Después Moreno, después Lazo. Entonces, esas son las dos facetas de la crisis económica. Y la tercera, yo no sé si tenemos que seguir hablando de la crisis energética, no la voy a poner, esperaría que ya esté solventada, entiendo que se van a activar algunos cientos de megas en estos próximos meses y no tengamos que volver a hablar de la crisis energética. Pero la tercera es la crisis institucional, ¿ya? Que es una constante en el Ecuador, que es una constante en el Ecuador. Entonces, en la discusión de la crisis institucional han puesto en primer plano el tema de la Asamblea Constituyente, donde también, en mi opinión, falta claridad, Fernando. Es decir, Asamblea Constituyente, ok, pero el proponente, que es el gobierno, ya por lo menos, yo no sé, ya creo que ya regresó el presidente, no sé si el 24 de mayo, pero más tardar el 24 de mayo, que nos cuenten para qué, es decir, qué van a priorizar, cuáles son los objetivos, porque ese es un proceso complejo. No estoy diciendo que no podría valer la pena, valdría la pena si se hace bien y se hace a profundidad, pero si no son cambios realmente trascendentales, hay otros mecanismos que pueden ser más prácticos y que generarían menos incertidumbre, ¿no? Reforma parcial y enmienda, prácticamente. Ahora, el panorama luce desolador, es decir, a ver, tenemos una grave crisis de seguridad, tenemos una economía en decrecimiento el año pasado, tenemos un volumen de endeudamiento prácticamente inmanejable, todo el mundo se figura, ¿sabes qué?
durante la campaña todo el mundo se figuraba, ¿sabes qué? Hay que reconfigurar este endeudamiento, hay que llevar, creo que ahí te tengo con imagen, hermano, que Ahí me estamos. sentía, sí, ahí No, estamos, se ahí estamos. congeló. Es Ah, por ahí, le cambio una cosa y no, es bien raro, no sé qué estará pasando. oye, si Bueno, estás con alguien, tal vez te pueda ayudar a, no sé si sea un tema, bueno, ahí parece que tenemos imagen, chao. ahí parece que tenemos imagen. Eh, con, con mencionadas instituciones públicas, con instituciones públicas cada vez con menos presupuesto para desarrollar políticas públicas. ¿Cómo se puede establecer, por ejemplo, una visión sobre la economía y la afectación que pueden tener los negocios ilegales en la propia economía formal en este momento? Otto, si es que no, si es que realmente no tienes un Estado que parezca funcionar. Mira, la economía, pero ¿estás hablando de la economía criminal o de la economía informal? Yo creo que Estoy son hablando dos. de este matrimonio protervo que existe entre las economías formales y las criminales. Estoy hablando pues, básicamente de la incidencia del lavado en la economía Ya, formal. ya está bien. Mira, es verdad, no hay forma de derrotar al crimen organizado si no le pegas en los bolsillos. No hay forma. Porque la lucha de la violencia, que es quizás la más visible, es una lucha compleja y en la mayoría de los casos en desventaja. ¿Por qué? Porque el crimen organizado en el tema de la violencia actúa de forma escurridiza, ¿verdad? No es frontal. Mira lo que acaba de ocurrir con los 12 soldados ahí en la provincia Uh -huh. del Napo, ¿verdad? Una emboscada. Entonces, es complicado. Igual es una pelea en varios frentes y esos son dos de los frentes. Para mí son tres frentes, ¿no? El financiero, el judicial el de la Militar presencia con propiamente de la dicho. fuerza. ¿Ya? Pero claro que hay que trabajar en eso, Fernando. El lavado de activos aquí juega al pepo desde hace años y todos lo sabemos. Yo no sé si tiene que ver con que el país está dolarizado o no, creería que poco, porque todos los países lavan en cualquier moneda, pero más tiene que ver con la falta de, en mi opinión, recursos, sobre todo tecnológicos, a nivel de la UAFE, a nivel de la Fiscalía, a nivel del SRI, a nivel de las aduanas. ¿Por qué digo tecnológico? Porque ¿qué necesitamos? Necesitamos reducir la discrecionalidad de los funcionarios que están a cargo de esas instituciones. Con tecnología se lo hace. Porque discrecionalidad es igual a corrupción. O sea, el rato que yo tengo un fulano, que es el que ve si el scan del rayos X de la aduana está bien o está mal, bueno, ese fulano es corrompible. Si el scan de la aduana se hace con inteligencia artificial, los niveles de incidencia o de corrupción se disminuyen. Si yo pudiera analizar la data dura, números nada más, en el SRI o en la superintendencia de bancos, y le diera algún algoritmo que me permita detectar cualquier anormalidad, por llamarlo de alguna forma, ya voy a tener con qué empezar a trabajar, qué problemas abordar. Entonces, para mí es una inversión en tecnología, que no es mayor. Yo alguna vez hice el presupuesto ahora para la campaña y antes en la vicepresidencia. Con 30 o 40 millones en el SRI puedes aumentar la recaudación significativamente. O sea, lo pagas en meses. No sé si me explico. En tecnología, más que en personal, en tecnología. Y lo mismo Pero en te las refieres cárceles. a SRI. El otro día, por ejemplo, conversaba con alguien que me decía la UAFE sigue trabajando con las mismas licencias de programas de los años 2014, 2015, y me Sí, daban sí. un dato, Otto, pero que me pareció escandaloso. Me decía, por alertas automáticas se levantan cerca de, si no me equivoco, eran 18,000 alertas mensuales. Si no me equivoco, el número era ese. Podría estar, haber alguna imprecisión, pero creo que rondaba eso. Y me decía, el año 2022 se convirtieron en eso, de todas estas alertas, 18,000 mensuales, se convirtieron en causas judiciales 15 casos, 15, en todo el año, ¿no? Entonces, en esas condiciones de falta de inversión y de visión de achicar el presupuesto por donde toque, por donde se pueda, ¿es posible esto que propones? Es decir, digamos, aportar Punto, ¿no? tecnología a estas instituciones. Yo te puedo hablar de mi experiencia. Entonces, efectivamente hay instituciones en donde puedes recortar sin afectar. Yo lo hice en la vicepresidencia de la República. Lo dejé a la mitad del gasto y me parecía lo correcto. Pero eso no significa que esa plata
digamos, se deja de utilizar. Todo lo contrario, es liberar fondos para ponerlo donde hace falta. Entonces, esto no es un tema, la gente discute y es una discusión más ideológica, pero para mí es sencilla, ¿no? Todos los problemas del país, si estamos hablando de política, es porque creemos que la gran mayoría de esos problemas se resuelven desde la intervención del Estado, sobre todo el de inseguridad, ¿verdad? Pero inclusive el de economía. ¿Y qué necesitamos para que el Estado pueda dar solución a esos problemas? Que tenga la capacidad de hacerlo, es decir, un Estado fuerte. Ya. Ahora, aquí viene la discusión. ¿Qué es un Estado fuerte? ¿Es un Estado fuerte un Estado grande? No, porque si es grande y no tiene cómo pagar sus cuentas, es débil. ¿Me explico? Necesitamos un Estado que tenga la capacidad de pagar sus cuentas. Eso es lo que necesitamos y eso es una combinación de recortar donde hay exceso. Si en te doy el caso de la vicepresidencia, 60 vehículos, Fernando, 60 vehículos, con 60 choferes, alquilando 60 parqueos en el centro de Quito, cuando necesitábamos 10. No sé si me explico. Y con eso nos quedamos. Entonces, La 200... vicepresidencia al final es un caso, la vice al final es un caso peculiar porque Sí, te asignan funciones según lo que al presidente sí, le sí, parezca, ¿no? Entonces, es verdad. Sin duda que es un caso peculiar, es verdad. Pero como eso se repite en algunos lugares, ¿ya? Es que muchos de esos carros no los vendimos, se los pasamos al Ministerio de Salud. ¿Me eso, explico? ¿Ya? claro, claro. Pero trasladamos recursos, porque al final el balance es el mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitas? Que el Estado sea fuerte. Hay otros lugares en donde tienes que invertir o no vas a salir. Ejemplo, tecnología en el SRI, tecnología en aduanas. Si son tus fuentes de recaudación, inversión en Petroecuador, es decir, eso te regresa solito, inversión en las petroleras, privada o pública, pero inversión, o sea, encontrar el camino para que dejemos de seguir cayendo en la producción petrolera, que hasta el 2020, yo recuerdo hasta el 2020, pasaba los 500.000 barriles y ahora se acerca a estar por debajo de los 400.000. Entonces, encima cierras el Yasuní, va a seguir cayendo la producción petrolera y no compensas, no hay nuevas fuentes de ingresos, sigues debilitando al Estado. Y necesitamos que el Estado tenga la capacidad de respuesta a las crisis. El mismo tema de la discusión del crecimiento económico. Yo creo mucho en la inversión privada, mucho. Creo que es la esencia de cualquier economía sana y sostenible, nacional y extranjera. Pero en estos niveles de violencia y delincuencia, dime tú, ¿qué inversión extranjera vamos a conseguir? Explícame. Sí, claro. El pico de inversión extranjera del Ecuador fue el año 2018 y el segundo mejor fue el 2019. En el 2020, a pesar de la pandemia, no le fue tan mal al Ecuador. Cuando te hablo de los picos, te hablo de 1.800 millones, 1.900 millones al año. ¿Sabes cuánto fue el año pasado? Así No como llega a 200 300 millones, millones. Claro, no sí, llega a 200, 300 millones. 200 y pico de millones, sí. No llega a 300 millones. Entonces, ¿cómo va a crecer la economía si no hay ese tipo de inversión? Y luego inversión privada, que te decía, nacional y extranjera, pero también inversión pública. ¿Ya? Hay que priorizar. Hay mucha discusión respecto a si el gasto social es inversión pública. Yo creo que sí, pero en este momento, y si bien es cierto, ahí no se puede hacer recortes constitucionalmente en educación y en salud, no se puede hacer recortes, ¿ya? Pero se tiene que encontrar la forma de encontrar recursos para inversión pública en infraestructura, a todos los niveles de gobierno. ¿Por qué, Fernando? Y creo que esto ya lo hemos hablado. Porque cada dólar que tú metes en infraestructura es $1,5 de crecimiento económico. En resumen, si tú identificas 2.000 millones de dólares de inversión pública en infraestructura, yo trabajaba mucho con los gobiernos autónomos descentralizados, les conseguíamos el crédito del BEDE famoso para hacer infraestructura sanitaria. Entonces, si tú localizas entre eso, entre multilaterales, CAF, BID, localizas 2.000 millones y logras ejecutar un plan de acción eficiente y honesto, es decir, que no se roben la plata, que la obra no quede abandonada por corrupción, logras hacer crecer la economía del Ecuador casi 3 puntos del PIB y empiezas a salir de este problema, porque tú empezaste diciendo tienes una deuda que no puedes pagar. Es verdad, pero sobre todo no la vas a poder pagar si la economía no crece. ¿Me explico? Porque si la economía empieza a crecer, vas encontrando el camino para salir del problema. Pero si la economía no crece, te quedas atorado en el problema. Y ese es el Ahora, desafío. ahí está el anzuelo, ahí está la trampa de los organismos multilaterales. Tú sabes más de esto que yo, por supuesto. Pero cuando se te otorga un crédito bajo la condición de reducir el tamaño del Estado, de eliminar la grasa del Estado y limitar tu capacidad de inversión en infraestructura pública,
también tienes una dificultad, viene el dinero ya con una dificultad para pagarlo en la misma mochila. Lo que pasa es que el grueso del endeudamiento con esos multilaterales, asumo que te refieres al FMI y al Banco Mundial. Al FMI, que es el que libera ahora estos 400 millones nuevos, ¿no? La mayoría, el grueso de esa deuda llegó en pandemia. Y en pandemia, evidentemente, el escenario era otro. Estábamos tratando de sobrevivir y de sostener el modelo monetario. Entonces, ese fue un dinero que evidentemente no se pudo dedicar a infraestructura. Se dedicó a atender una crisis sanitaria y una crisis social y una crisis fiscal, ¿verdad? Entonces, claro, ese sí fue un dinero que no, por la circunstancia y por la coyuntura. Pero yo no, yo las lógicas cambiaban también, ¿no? En ese tiempo. Las lógicas eran otras. El mundo entero estaba en la misma situación. La gente se olvida, Fernando, pero en marzo del 2020 no había para pagarle sueldo a los médicos. No, o sea, las cajas estaban vacías, no había para pagarle sueldo a los médicos, el barril de petróleo negativo, los oleoductos rotos. O sea, fue realmente. No quiero ni acordar, porque la verdad es que me tocó sufrirlo en el escenario, no ni siquiera en primera fila, sino en el escenario. Pero se logró, gracias al apoyo de los multilaterales, se logró responder. Que hoy todos nos quejamos, pero hay que entender cuál es el origen. Y si los multilaterales no nos ayudaban, ¿quién nos iba a ayudar? Porque yo estaba negociando con China también en esa época y nos dijeron cuando se acabe la pandemia hablamos. ¿Me explico? Entonces, yo no cuestiono a quien tenga la buena voluntad de darle dinero al Ecuador. No están en la obligación de hacerlo y el Ecuador lo necesita. Hay que ir a buscar todas las puertas que se puedan abrir. Ahora, si alguien conocía de una mejor alternativa en esas circunstancias, bueno, se hubiesen manifestado, pero ellos ayudaron a renegociar deuda externa a la mitad la tasa de interés, bajar el capital, ayudaron a conseguir financiamiento en buenas condiciones, mejores que las que venía recibiendo el Ecuador. De hecho, al 2021, el perfil de deuda del Ecuador llegó a tener la tasa de interés a la mitad de lo que tenía antes del 2017, a la mitad de la tasa de interés en promedio. Entonces, no todo es negativo. Ahora, ¿cuál es la realidad? Que sí, que tenemos un volumen de deuda con una economía que no crece, en un país que necesita encontrar el camino al crecimiento y, en mi opinión, parte de ese camino es la inversión pública en infraestructura. Y yo creo que estas son conversaciones que tienes que tener con los multilaterales, porque también hay otros multilaterales que sí han apoyado al Ecuador en ese sentido, principalmente el BID, la CAF y el Banco Mundial. Dan créditos, ellos sí específicos para obras puntuales. Solo aquí en Guayaquil, en este momento, se está ejecutando un proyecto con el Banco Mundial de más de 400 millones de dólares, que es la planta de tratamiento Los Merinos, que en esa época la trabajamos, me acuerdo, para que nos presten ese dinero y se dio la garantía soberana. Entonces, ejemplos como ese ayudarían, y hay muchos lugares donde se pueden hacer cosas similares, ayudarían mucho a que la economía se empiece a reactivar. Yo no satanizo a los multilaterales, creo que han sido los únicos que nos dieron una mano en un momento difícil, siguen siendo los únicos que se acuerdan del Ecuador, y la negociación, que esto es lo importante. La negociación es uno a uno, es decir, tú te sientas con ellos, ves cuál es tu necesidad, conversas. Yo más bien te digo, me llevé una grata impresión al ver la relevancia que ellos le daban a la atención social en medio de estas decisiones. Es decir, ellos decían, ok, tú vas a tomar estas decisiones, van a tener un impacto social, ten 1.000 millones más para incrementar el bono en emergencia, que me acuerdo que se dio en pandemia adicional. Ellos lo financiaron, 1.000 millones más, para poderle dar a la gente que no tenía que comer. Sucede eso, que cada multilateral tiene su propia identidad a la hora de otorgar préstamos y uno te dice, ¿sabes qué? La inversión social me parece bien, pero el otro te dice, no, ¿sabes qué? La inversión tiene que ser en este otro sentido. Hay como identidades distintas en esta mesa de multilaterales. Sí, yo creo que depende mucho de quién está al frente. Yo creo que la señora Georgieva, ella es búlgara, o sea, tuve la oportunidad de verla ahora en Davos después de 5 años y sinceramente agradecí, porque yo en esta circunstancia en la que estábamos, te juro, Fernando, yo decía, ¿quién nos va a ayudar? Y bueno, nos ayudó. Pero ella tenía un énfasis muy marcado en el tema social, más quizás que en el de reactivación económica. A ella le preocupaba mucho el impacto social de la toma de decisiones económicas. Y tenía razón. Ahora, tú vas al BID y es un banco 100% dedicado a temas de infraestructura, o 80% dedicados a temas de infraestructura, igual que la CAF. Y yo creo que en esto, hablábamos al inicio del programa sobre la articulación
entre la asamblea o la oposición de la Revolución Ciudadana y el gobierno. Y yo creo que la articulación más importante ahorita es la articulación con los distintos niveles de gobierno, incluidos los alcaldes y prefectos de Revolución Ciudadana que lideran las ciudades más grandes y las provincias más grandes del país. Y con ellos tienen que identificar, yo trabajé eso en su momento, tienes que identificar proyectos que tú puedas apoyar y que valgan la pena. En agua potable, en alcantarillado, en vialidad, así sea que lo ejecuten ellos, porque aquí viene la famosa discusión de quién se lleva el mérito. Por Dios, que nos valga un pepino ese mérito. ¿Ya? Vale un pepino. Sí. ¿Tú viste alguna vez un letrero que diga esta obra gestionada? No, ahí te dice, Sonegolda no hizo obra. No me acuerdo cuántas obras no apoyamos, inauguramos y decimos. Lo que pasa es que no le ponía un letrero porque no era mía, viejo, era de la gente y la hacíamos en la mayoría de los casos de la mano de los alcaldes y los prefectos y se trabajaba con ellos. Y entonces ahí puedes darle un acelerador a este tema de la inversión en infraestructura, sin abandonar la inversión desde el gobierno central, pero tienes que trabajar con ellos y unir fuerzas, Fernando, porque no sobra la plata, pero puedes unir presupuestos y avanzar más rápido. Ahora, inversión social que debe ser dirigida hacia un sistema nacional de salud público en soletas, Otto. Se anunciaban nuevos despidos también en la planilla de profesores, de docentes, de maestros. ¿Cómo se puede ir derivando justamente esa inversión a donde tiene que estar? Te voy a hablar primero del problema de salud, que en mi opinión es más un problema de corrupción que de presupuesto. ¿Ya? Claramente, sí. El presupuesto es más o menos el mismo, Fernando. No, de hecho, ha incrementado, del 2017 acá ha incrementado el presupuesto, realiza. ¿Ya? Pero y la corrupción siempre ha existido, pero ha llegado a unos niveles ya de la mano del crimen organizado que se convierte en un riesgo para tu vida tomar decisiones en ese sentido. Y el Sí, caso que a señor. mí más me impactó fue el caso de Natalie López, exalumna del colegio alemán, un poco menor que yo, que la ponen a cargo de las compras públicas en el hospital del IES y que se encuentra, del Teodoro Maldonado, y que se encuentra con que la compañía de limpieza facturaba por 200 personas de limpieza y tenía 20 trabajando nomás, y así lo había hecho Dios sabrá cuánto tiempo, y el rato que les canceló el contrato, esa noche la mataron en la perimetral, saliendo del hospital. Entonces, la penetración del crimen organizado en el Ecuador, a todo nivel, en todas las instituciones, es quizás uno de los problemas más graves que tiene el país y ya es transversal en todo, o sea, en salud, en seguridad, en todo, es transversal. Se metieron eh, poco a poco en los hospitales con contratos de catering, contratos de limpieza, poco a poco, a través de los años, y terminaron dueños de hospitales. Hay que decirlo así. Terminaron Ahí dueños de voy, hospitales. se ha señalado mucho al periodo de Lenín Moreno como el periodo en el que germinó finalmente esta Tú quieres invasión, si se hablar del puede famoso decir. reparto con los asambleístas, ¿verdad? Cosa que a mí personalmente no me... Te congelaste tú, creo. A ver. No, a ver, sí, quiero hablar, sí, quiero hablar de eso y quiero Ya. hablar porque No, encantado. ahorita mencionabas en tu última línea de esta respuesta, me decías, ¿sabes qué? Terminaron siendo dueños del hospital y me venía a la cabeza la imagen del señor Salcedo sentado en compras públicas del hospital. Por ejemplo, para que tú veas, que te un caso interesante. Él empieza su formación, ¿verdad?, de compras públicas ahí por el 2014, ¿ya? Ok, claro, con los Él empieza en, conciertos y esta nota. empieza en Gobernación de Guayas, pasa para CENEL y termina en Salud. Todos son viejos actores de la contratación pública. La diferencia es que se los empezó a enfrentar. A ver, Fernando, si tú no enfrentas la corrupción, nadie se entera. Nadie se entera. Se los empezó a enfrentar a cuenta y riesgo propio de quienes dábamos esa pelea, ¿no? Inclusive de que te embarren, te ataquen o que te maten. Pero todos son viejos de la República. ¿Qué pasó en la contratación pública? La corrupta, porque también no toda la contratación pública es corrupta, tampoco hay que generalizar. Pero ¿qué pasó? Que conforme se fueron agotando los recursos en otros sectores, los únicos que no paran nunca son la energía eléctrica y la salud. Nunca paran. Se Entonces se concentró, empezaron ahí, claro, claro.
fueron para allá, porque ahí todavía se giraban cheques. O sea, un hospital grande, de esos de 400 camas, como el Teodoro Maldonado. Aquí en Guayaquil hay 4 de los grandes, Sinaí, Oseibo, Teodoro Maldonado y Guajo. Uno de esos hospitales debe de comprar mínimo 50, 60 millones al año, mínimo. Más que la mayoría de los ministerios del país. No sé si me explico. ¿Ya? Sí. Y las compras se manejan desde el hospital. Entonces, volvemos a la discusión. Yo había planteado algo. Para mí esto es un problema muy serio, porque además, en lo personal lo tengo, es como un desafío de vida. ¿Qué solución le damos a esto? Porque a mí si algo me dolió es ver a miserables robar en medio de una pandemia. Nunca debes de robar. Nunca debes de robar en ninguna parte. Pero con la gente muriéndose en la vereda del hospital, llegando muertos en ambulancias, ¿cuántos no, que no se alcanzó a ayudar? Y tú robando, o sea, tú preocupado de robar. Esa vaina a mí me afectó mucho en lo personal y se me ocurrió que la única idea, volvemos a lo mismo, es disminuir la discrecionalidad en la compra pública. Era lo único. Entonces, por eso cuando participamos en el 2023, mi binomio era Erika Paredes. Ella venía haciendo compras unificadas en Naciones Unidas. ¿Qué se hace ahí? Naciones Unidas compra una serie de cosas, vacunas, ambulancias, equipamiento, directamente, sin corrupción, en precios que te caes para atrás, a la mitad o la tercera parte de lo que se paga en Ecuador. ¿Ya? Y entonces yo lo que decido es, ok, fortalezcamos este mecanismo. Es decir, un sistema central, si te entiendo bien, un sistema central de compras públicas. Es nuevamente volver digamos, a centralizar la compra y la distribución de medicamentos. Y lo que pasa es que si tú tienes identificado cuál va a ser el consumo, ¿verdad? Más o menos, en cosas, no en todo se puede, pero en vacunas, por ejemplo, ¿ya? Puedes hacer una sola compra a nivel nacional y distribuirla ahí sí a nivel descentralizado y poder exigir rendición de cuentas mucho más clara. Pero ahorita hay un descontrol total, tanto en seguridad social como en salud pública, y lo ha habido desde hace muchos años, ¿no? No es que con Correa, no, o sea, la misma vaina, hermano, o sea, desgraciadamente. Y yo creo que la única solución es unificar las compras públicas, bajar el costo de la compra, tener un control más claro, porque si, por ejemplo, un ministro de salud no va a estar en la compra pública de cada hospital, no va a alcanzar. Son decenas de hospitales, pero si es una sola gran compra, sí la va a poder supervisar. Va a poderla ver hasta con el presidente y va a poder saber cuánto se está ahorrando el país. Y créeme, con Erika en esa época, quien fue mi binomio, con Erika, vimos así nomás 300 millones de dólares en ahorros, sin entrar a fondo, ¿no? Sin entrar a fondo. Pero tú tienes que quitarles el atractivo de estar en un hospital para robar. Tienes que quitarles ese atractivo. Porque si no van a seguir llegando, encuentran el camino, van saltando 4 gobiernos. O sea, esa gente que tú mencionaste que en pandemia enfrentó juicios, créeme que muchos de ellos siguen todavía, siguen por ahí rondando. Siguen por ahí Es rondando probable, con es probable. juicios. O ellos o sus socios, digamos. Sí, ahí Entonces, está. si tú no acabas con la corrupción en el sistema de salud, no vas a resolver el problema de la salud pública. No lo vas a resolver porque no hay plata que alcance. Oye, hay cosas que tú dices ya, entonces va más allá de tu malicia, ¿no? Me acuerdo que el hospital del Guasmo se acababa de inaugurar un año antes de la pandemia. ¿Ya? Se acaba de inaugurar. Y una de las razones por las que se lo había escogido como hospital Centinela, que inicialmente iba a ser el hospital que iba a atender COVID, pensando o creyendo que en Guayaquil no se saldría de las manos como se salió, que iba a ser como en otras ciudades donde se pudo manejar así, se escogió el Guasmo por sobre todo su infraestructura y principalmente porque una de las principales herramientas de diagnóstico era el tomógrafo, porque no había examen de COVID y se hacían unas tomografías pulmonares y fuimos de los primeros en usar inteligencia artificial para diagnosticar con unas imágenes que nos mandaban de China COVID con tomografía. Hoy, hoy un buen día, un amigo estaba en el hospital del Guasmo intubado, hospitalizado por COVID, y la esposa me dice, se lo están llevando a otro hospital a hacerle la tomografía. Y le digo, ¿cómo? Pues si justamente está en el Guasmo, porque Ya ahí el dañaron el tomógrafo es una tomógrafo. cosa. Hermano, lo dañan intencionalmente Claro. para Sí, 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 derivar. sí, Para derivar. sí. Entonces, ¿sabes qué? Ya ni siquiera vamos al contratista, al proveedor. Ya vamos a un problema chuta cultural. De que Eso te iba a decir, oye, está en nuestra naturaleza. Es decir,
lo que sea que traigamos ahorita a la mesa como planteamiento a nivel político va a ser insuficiente porque está en nuestra vena, está en nuestra naturaleza derivar hacia Sí, allá. oye, yo respeto mucho a los médicos, valoro mucho esa profesión. Tú eres médico, a mí nunca se me va a ocurrir que un médico va a dañar un tomógrafo para derivar, no se me ocurre, no se me ocurre, o sea, me parece que no está dentro de la esencia de ser médico, que es la de servir, la de salvar vidas, la de cuidar. Eso no es ser médico por vocación, es como ser maestro. No nace ese Oye, pero médico porque quiere ser multimillonario, no nace ese médico por vocación. ¿Ah? y eso refuerza mi Pero ese es pregunta. mi. Es decir, Entonces, un abogado no asiste el primer día de clases al preuniversitario de Derecho pensando en corromperse como el sistema. No generalmente, no la mayoría. Un médico no va pensando a estudiar medicina con la idea de dañar tomógrafos para derivar pacientes. Eh, Se refuerza mi exacto. pregunta, está en nuestra naturaleza. Nos No, entonces, no cocinamos sé si así. está en nuestra naturaleza, no sé si está en nuestra naturaleza, pero creo que, y volvemos a la discusión de las instituciones, ¿no? Todo el mundo dice, es que el Ecuador tiene un problema institucional. Sí, lo tiene, pero tenemos que entender que las instituciones las conforman las personas. O sea, tú con esta misma constitución y con estas mismas leyes, podrías tener un consejo de participación ciudadana que no se dedique a repartirse el poder y que se dedique realmente a asignar por meritocracia a las personas, porque el texto legal y en cualquier institución, ¿eh? El sistema judicial, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional, la Corte Constitucional, es un tema de quienes llegan, no es un tema de qué dice la ley, Fernando. Es un tema de quienes llegan. ¿Cómo logramos que la gente que realmente vale la pena, que está en esto por las razones correctas, llegue a donde tiene que llegar? ¿Cómo lo logramos? Ese es el gran desafío, porque de ahí, oye, o sea, si las instituciones se crearan o funcionaran solo por lo que dice la ley, y nosotros solo con la 21ª constitución, que sería la siguiente si es que la cambian, ¿ya? Esas 21 constituciones en algo más de 200 años de república, o sea, más o menos una constitución cada 10 años. Ok, si el desarrollo, el progreso, la institucionalidad se basara en las leyes, en cambiar las leyes, nosotros ya fuésemos la envidia de Noruega, pues. Y desgraciadamente no es el caso. Desgraciadamente no es el caso. Las instituciones las forman las personas. Y nosotros tenemos un serio problema en hacer llegar a las zonas correctas a las instituciones importantes. Tenemos un serio problema. ¿Por qué? Porque nadie se quiere meter en esto y los entienden. Nadie decente, nadie honesto, o muy poca gente decente, muy poca gente honesta se quiere meter en esto y los entienden. Los riesgos son altísimos, hoy más que antes. Yo cuando me metí en el 2018 decía, el riesgo aquí es que te ataquen, que te persigan, que te hagan cómo es salir del país, que te metan preso, ese es el riesgo. El menor de los riesgos era que te dañen el buen nombre, ¿no? La calumnia, la injuria, la mentira, ese era el menor de Exacto. los riesgos. De acuerdo. Sí, sí, Pero sí, de acuerdo. ahorita el riesgo es que te huelen el pescuezo, ¿no? Oye, manejé junto con un grupo que estaba ahí, fui funcionario público y tenía una responsabilidad muy grande en una empresa del Estado, esto en el año 2019, en una empresa del Estado que es de las que más contrata. Y por mí pasaba pues para lectura y aprobación. No me acuerdo, ya me olvidé. En ¿En el cuál estado? 2019 estuve en CENEL, en CENEL, En CNL, imagínate. sí. Y como yo soy un ciudadano que disfruta de la caminata, desde chico me veías llegar a tu casa a tocar el timbre porque andaba caminando por ahí. Al bar, pie, ¿Ah? Entonces, berberisco, a pie. Ahí todos caminaban, pero ahorita ya no se puede, pues, hermano. vamos, claro. Mano, yo me iba caminando de mi casa a el trabajo. Hoy por hoy, esto es hace 5 años nada más. Hoy por hoy, Otto, no se me ocurre irme No, un con funcionario de CNL tiene que tener seguridad, casi como que fuera director de la penitenciaría, pues. claro, o sea, no se me Sí, ocurre. Y claro que hubo eventos donde identificabas corrupción, tú sabías que este contratista era mañoso, pero ciertamente no te sentías en riesgo de muerte para las 7 de la noche que ibas a salir a tu casa. Eso era impensable en una de las compañías que más contrataba. Y en cuestión de 5 años, hoy por hoy ya sencillamente o la compañía general está tomada, digamos, por un esquema de corrupción que los vincula a estos grupos que te hacen sentir en peligro, o, o la sensación de que el Estado funciona haciendo confluir en esas lógicas su propia gestión es prácticamente generalizada. ¿Tú cómo lo observas también en perspectiva? ¿No? Tú fuiste vicepresidente en el 2018.
Se ensayaron algunos cambios. Tú sabes que yo he sido crítico de la gestión del señor Trujillo, ahora que mencionabas el Consejo de Participación, pero ese diseño de país, ese diseño que ustedes de alguna manera empujaron como gobierno, hoy por hoy, ¿cómo lo ves en resultados, ya con el paso de los años y mirando en perspectiva? Sí, en lo institucional el diseño siguió siendo el mismo. Lo único que se cambió fue la restricción a las reelecciones, que yo eso lo defenderé siempre. Y de hecho, creo que la nueva elección me da la razón. Bueno, Y, y la elección popular de los miembros del Consejo de Participación, que salió en un y la ensayo elección fallido, popular tanto como el anterior. y la elección popular del Consejo de Participación Ciudadana, que se lo hizo justamente, a ver, porque yo no conozco a los protagonistas de estos audios delegados, no los conozco personalmente, pero digamos que al menos habían vendido una imagen de estos jóvenes idealistas, ¿verdad? Que tenían esta afinidad ideológica con el Correo. ¿Ya? Entonces, cuando crean el Consejo de Participación Ciudadana, Correa muy hábilmente capta esta sensación de la ciudadanía de hartazgo con la partidocracia y con cómo la partidocracia se repartía el poder desde la asamblea, ¿verdad? Y el control, y tomaba control del país de la asamblea, y dice, vamos a ir a una constitución que le da poder a la ciudadanía, no a los políticos, y vamos a escoger un consejo de participación ciudadana como emblema máximo de esa lógica, que suena muy razonable. ¿Y en qué terminó esto? Grabado, pues, en exactamente lo mismo o peor que él decía quería combatir. No sé si me explico. Entonces, Sí. claro, porque al final del día, fraude institucional, estafa social. Nada más. Eso terminó siendo. Volvemos a lo mismo. La idea puede ser que no sea mala, pero si van las personas equivocadas, no es sino lo mismo o peor. Entonces, ¿cómo logramos tener mecanismos de designación de autoridades realmente meritocráticos? Ese es el desafío de ese consejo. Ya sea que lo escojan por votación popular o que lo escojan por designación o como sea que lo escojan. ¿Cómo tienes un mecanismo de elección por meritocracia? Y volvemos al inicio de mi discusión. La única forma es tener procesos blindados por tecnología que eliminen la discrecionalidad. Nada más, no hay otra forma, Fernando, de acercarnos a eso. Nunca será perfecto. Pero si no tecnologizamos los procesos de selección de todo en este país, sencillamente vamos a seguir en las manos de un caudillo o de otro, ¿ya? Y de lo que él quiera y de su voluntad. ¿Ya? Y eso a mí no me interesa. A mí como ciudadano eso no me interesa. Oye, hablabas, ¿Y qué, hablabas cómo, de. Sí, sí. perdón, y decías los resultados de esos cambios? Yo entré ya cuando esos cambios estaban hechos. Yo creí en el proceso, sobre todo, de devolver la independencia a las instituciones, en alguna forma. En eso creo yo, ¿verdad? Que la Fiscalía no depende del gobierno, que la Contraloría no depende del gobierno. Yo creo que a unos le fue mejor que a otros. Me refiero a las autoridades designadas. Unos fueron mejores elecciones que otros. Pero el proceso de elección de autoridades en el Ecuador sigue siendo o sigue dejando mucho que decir. Volvemos a lo mismo, porque no es ni ciudadano ni meritocrático en el fondo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Oye, y se ensayó, como decías, el método de designación, se ensayó la votación popular, no parece resolverse al menos el tema en la mesa del No Consejo de porque Participación la Ciudadana. empresa de los partidos, nuevamente. La empresa de los partidos va a una elección. Son los que tienen maquinaria electoral. Ok, lo añado además, es al final una mesa donde existe generalmente participación de los principales partidos políticos, que son los que financian y pueden empujar las candidaturas de quienes se nominan. Y esa es justamente, ya para ir cerrando esta charla, querido Otto, esa es justamente la discusión que se plantea ahora acerca de la constituyente. ¿Debemos ir por elección popular a elegir los constituyentes o debemos ir por designación? Y si vamos al Consejo de Participación, vamos a ver que los dos escenarios ya han sido fallidos. ¿Qué nos espera para la constituyente? Oye, ¿tú sabes cuál es la única constante en el Ecuador? Que la única asamblea, peor que la que sale, siempre es la que entra. Por lo general hay claro, es la única constante, por lo general siempre hay una degradación en el nivel de las personas que deciden dar un paso al frente en lo público. Sí, viene ocurriendo con demasiada frecuencia, porque lo público se ha convertido en una cloaca, Fernando, y poca gente decente le interesa ensuciarse, o que lo ensucie, que es peor, es más fastidioso. Porque ya si te ensucias por cuenta propia, tu problema, porque te ensucias, que te ensucian. Entonces,
Mira el nivel de legisladores que... Haz un análisis, tú que eres comunicador, tienes vocación de investigador. Revisa con credenciales objetivas, que no lo son todo en la vida, pero son una referencia. Revisa a nivel de credenciales académicas, por ejemplo. No lo es todo en la vida. Yo creo que hay grandes personas sin formación académica, extraordinarias personas que pueden ayudar mucho. Pero revísenlo. Y va bajando el nivel, si se quiere, de la capacidad o de la formación o de la trayectoria de las personas que llegan a esos espacios. Y con la constituyente no sería distinto. Entonces, claro, los vas a elegir con junta de notables tampoco. ¿A cuenta de qué? No es así. No es democrático. Es un desafío, hermano. Pero más allá de esa discusión, creo que en el tema de la constituyente lo más importante es definir cuál es la hoja de ruta y cuáles son los cambios. Más importante que todo lo demás es eso. Y creo que hasta ahora el gobierno no ha sido claro o no ha informado al respecto. Oye, y es también un anzuelo esto. Nos mantienen conversando sobre la constituyente, pero es una constituyente que al final es muy vaga en los términos en que ha sido propuesta. No tenemos una idea clara de sobre qué estamos discutiendo. Lo decíamos con Pedro Donoso también el jueves pasado. Sí, amigo. Fíjate que mucha gente dice, es que como lo propuso en campaña, ahora tiene que cumplir. Ambos candidatos lo propusieron en campaña, ambos. La señora González también lo propuso. Sí. Pero luego recularon un chance para la segunda vuelta, ya no hablaron más de él. Pero ninguno dijo para qué. De acuerdo. Hazme acuerdo si alguno dijo para qué. Después en ligados tú escuchas para qué. En el caso de la señora González, que es porque los problemas judiciales y la persecución y no sé qué. Pero eso es un tema personal de ellos, con razón o sin razón, no es un tema partidista, no es un tema de país. ¿Me explico? Tema personal, los problemas judiciales de un partido y sus líderes. En alguna ocasión sí escuché a Rafael Correa, me parece, voy a parafrasear lo que creo recordar, decir que justamente la consulta popular que marca el rediseño de la Constitución en el 2018 es la causa de que hoy se necesite regresar a ciertos conceptos. Ellos hablan de su problema judicial, que es lo único, nada más. O sea, la Constitución es la causa de qué? De lo que él llama persecución, con razón o sin razón, no quiero entrar en ese detalle. Pero ese no es un problema de país. O sea, a mí me molesta a veces estos proyectos políticos que ya se olvidan que su razón de ser no es su proyecto político, y sus coidearios, y su es el país, o sea, proyecto de país. Entonces, del un lado no hubo claridad al respecto y del otro lado todavía no hay claridad al respecto. Y como tú dices, aquí estamos opinando. Ya cuando me llaman a opinar de la constituyente, yo siempre les digo, bueno, pero primero denme los temas. O sea, porque ir a una constituyente tema libre no me parece. Claro, sí, de acuerdo. No me parece. De acuerdo. Pero bueno, hermano. Al final los plenos poderes es un tema libre, pero dentro de otros parámetros de propuesta y de llevar adelante la Constitución. Otro te mando un gigante abrazo. Fernando, no se me pierda tanto. No, sí, tienes toda la razón, hermano. Me voy a mantener más en contacto. La verdad es que yo disfruto mucho de charlar contigo de toda la vida, lo sabes. Igualmente, pan. Igualmente. Un inmenso abrazo, saludos en casa a todos. Gracias, Otto, por estar en la cumbre. Chao, chao. Bien, Otto Sonnenholzer, con quien ampliamos un poquito esta visión de los elementos que componen el país ahora y cuáles son las cosas que preocupan de cara a esta propuesta de constituyente, que como decíamos sobre el final, no parece una propuesta muy asentada en conceptos muy precisos, sino más bien una idea vaga que nos tiene discutiendo sobre algo que Otto decía, vea, primero marquemos un proyecto país, luego veamos si es que es necesaria para la construcción de ese proyecto país una constituyente o no, y luego recién empecemos a discutir cómo se va a elegir los miembros de la constituyente o los participantes en esta constituyente. Valioso, oigan, es valioso tener todas las visiones del país y de quienes lo componen.